Hola de nuevo, me da mucho gusto saludarlos por este medio. Bienvenidos al análisis bíblico. Y aquí continuando con una serie que comenzamos apenas hace un programa y con los invitados de lujo, Rodrigo Bravo de Matamoros, Tamaulipas. Así es. Y Sergio Anaya, León, Cancún, El Mundo y más allá. Saludos, un gusto estar nuevamente aquí. Sergio de repente no es ni de aquí ni es de allá. Como la India María, más Él dice, soy de Cancún, vivo en León, pero ando en quién sabe dónde, ¿verdad? Bueno, estamos en un tema nuevo, en una serie que iniciamos hace una sesión, la sesión pasada, y bueno, muy interesante sobre el poder de la ofrenda en el sentido de que Dios es movido a reaccionar cuando alguien ha entregado adecuadamente, ha honrado a Dios con sus finanzas y Dios puede hasta cambiar una sentencia de muerte. Lo veíamos en el programa pasado, cuando alguien le dice a Dios, haz memoria de lo que yo he dado y he hecho, como el rey Ezequías en 2 Crónicas capítulo 20. Si no estuvo usted y es la primera conexión que tiene con nosotros, vea el programa pasado y va a ser muy bendecido. Pues vamos a iniciar la sesión de hoy. Tiene tiempo para invitar amigos, a algún familiar o decirle a los demás, ya empezó el análisis, mandar el link y hacer que mucha gente sea entendida de esta verdad a través de conectarse y aprenderlo. La sesión pasada, aunque los que nos están viendo por primera vez no estuvieran ahí, hablamos de cómo se revierte una sentencia de muerte en el caso específico del rey Ezequías. Así es. Vimos y tiene un trasfondo acerca de la manera en que Israel celebró la Pascua en Egipto, cuando Dios los liberó de 430 años de opresión e hizo una transferencia de bienes, riqueza y gloria de manos de Egipto a manos de Israel. Pero lo que activó eso fue una ofrenda, la ofrenda de Pascua, ofrenda memorial. Ezequías y cómo cambia, cómo apela a Dios para que cambie una sentencia de muerte. Sí, creo que todos quedamos impresionados de ver el poder que tiene para llamar la atención de Dios un corazón siempre dispuesto y generoso. Y sobre todo alguien que está entendido de cuál es el propósito y la voluntad de Dios y el uso que Dios quiere que le demos a todo lo que es los bienes y recursos materiales que Él nos ha dado, ¿no? Cuando hay un entendimiento de la mayordomía, creo que hay un entendimiento también del respaldo de Dios sobre las decisiones que tomamos en nuestra vida en particular, ¿no? Y Ezequías es un ejemplo de cómo podemos llamar la atención de Dios, o una de las formas que podemos llamar la atención de Dios, que no es con el dinero, Felipe, es con el corazón. O sea, no porque Ezequías había hecho las ofrendas de Pascua y restauró la Pascua, es por eso que Dios le revierte solo la sentencia de muerte, sino porque él es un hombre que está caminando con Dios. Pero él apela a esa verdad bíblica y Dios reacciona. No se puede comprar a Dios con una ofrenda. Sí, no, obviamente no. Imagínense qué clase de Dios estaríamos nosotros presentando si fuera algo solamente material o monetario lo que moviera a Dios, ¿no? Es el corazón y yo creo que el uso de nuestras finanzas, que ahí es donde creo que entra Dios, expresa, ¿no?, lo que hay en nuestro corazón. Exacto. ¿No? Diría nuestro querido hermano Wayne Myers que si Dios no tiene nuestra cartera, tampoco tiene nuestro corazón. Es verdad. ¿No? Y creo que fue lo que demostró Ezequías, un corazón dispuesto. Él mismo habla de integridad de corazón en su forma de actuar y de proceder en esta tierra. Y una de las formas en que él lo expresó fue con la generosidad de Dios y el entendimiento de lo que representa honrar a Dios, en este caso con las finanzas. Los digo, antes de entrar en la porción bíblica que nos quedamos el programa pasado, esa verdad de que a Dios se le compra con una ofrenda, o sea que es, creo que parte de los abusos que Sergio nos llegó a decir el programa pasado, que muchas personas tienen problemas con el área financiera en las iglesias por los que le exponen estas verdades, porque ha habido abusos dando a entender, tú das una ofrenda y no importa quién eres, cómo hayas vivido, Dios va a hacer algo para ti. Y hay gente que hasta vende milagros por la ofrenda. Si das $100 estos milagros, si das $1,000, pues tú estás en la frontera y has visto esos abusos. Claro, ha habido muchos abusos, ha sido un tema muy golpeado, por eso mucha gente está a la defensiva, ¿no? Ya tiene una concha de tortuga que no quieren saber nada en el sentido de darle y ofrendarle algo a Dios, porque ha habido los extremos, ha habido abusos.
Entonces, porque lo hemos escuchado en televisión, en algunas visitas de algunos ministerios, algunas iglesias, que luego dicen, traiga una ofrenda de 1,000 pesos, de 5,000, de 10,000, para que Dios cancele las deudas. Pero lo que no dicen las deudas de ellos, ¿no? No las, no las del pueblo, ¿no? Entonces, por esos abusos, yo creo que sí es importante enseñarle al pueblo que la ofrenda procede de la intención del corazón. Lo que dice 2 Corintios 9:7, dice cada uno dé como propuso. Esa palabra propuso dice cada uno dé con propósito, desde el corazón. O sea, la ofrenda debe tener un propósito. Por ejemplo, cuando un agricultor siembra, tiene un propósito. La semilla que planta, qué tipo de cosecha va a levantar, y en el tiempo y la calidad de la tierra. Entonces, hay que cuidar la calidad y la cantidad de la semilla. ¿Por qué? Porque genéticamente, si nosotros cuidamos la calidad y la cantidad de la semilla, estamos garantizando una excelente cosecha. Que al final tenemos que entender que cuando, lo que comentábamos al principio, cuando prometemos algo a Dios, ¿verdad? O cuando se hacen promesas para un proyecto de reino, para que el reino avance, Sí. Ni siquiera eso es nuestro. 2 Corintios 9:10 dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. al que come. O sea, la semilla y el pan provienen de Dios. Las semillas tienen vida, tienen poder, tienen autoridad de producir y multiplicar de acuerdo a su especie, de acuerdo a su genética. Pero las semillas son para sembrarse, producir y multiplicar una cosecha. Pero aún esa semilla que ocupamos viene de Dios. Dice que Dios le da semilla Al que siembra. al que siembra, y al que no siembra, pues no se la da. O sea, porque así como un agricultor Porque dice… no va a haber cosecha, claro. Así es. Como un agricultor dice, este año voy a sembrar mis tierras, necesita la semilla. Pero un agricultor que dice, este año yo no voy a sembrar, pues no necesita, no requiere la semilla. Pero lo que nos enseña este pasaje, dice que Dios le da semilla al que siembra. Quiere decir que las semillas están en depósito para un grupo selecto, para un grupo exclusivo de creyentes llamados sembradores constantes del reino. Si nos convertimos en sembradores constantes del reino, Dios nos da los códigos, la llave para accesar a los depósitos de semilla. Porque le da semilla Al que siembra. al que siembra. Entonces, primero Dios pone la intención de plantar semilla. Y dice, da semilla al que siembra y pan al que come. La semilla es para sembrarse, producir y multiplicar una cosecha. El pan es para comerse y suplir necesidad. Pero Dios es tan grande que aún la semilla, Él nos las da y luego nos da el pan. O sea, tanto la semilla como el pan provienen de la mano bondadosa de Dios. Yo creo que uno de los grandes malentendidos, no creo que sea la única postura, pero creo que ayuda mucho, es que la gente cree que el dinero es material. Que cuando dan dinero o se usa el dinero para algo, ay, es que eso no es espiritual, no es algo que le afecte a Dios, cuando la Biblia enseña que totalmente es espiritual, porque marca a quién amas y a quién adoras, ya que la avaricia, que es el deseo de acumular riqueza, bienes materiales, o el temor, porque hay una avaricia inversa, a no tener, a que te falte, es la raíz de todos los males. Y Colosenses dice en una porción, creo que es capítulo 3, verso 5, que algunos tienen que hacer morir lo terrenal, la avaricia, que es idolatría. Entonces las personas han sido abusadas por situaciones financieras, por personas que son evangelistas más que evangelistas, buscan lo propio, no bendecir a la gente, no enseñarles cómo resolver las situaciones financieras con un enfoque también espiritual, no solo administrativo. Y la gente cree que el dinero es lo mundano de la Biblia, cuando la Biblia no dice eso, Sergio. Yo diría, Felipe, Rodrigo, que el dinero es tan espiritual que tiene un Dios. Y Jesús directamente nos habló de ese Dios, ¿no? O sea, no dice que hay un Dios de otras cosas, pero sí dice que hay un Dios de las riquezas. Entonces, no podemos hablar de un Dios si es algo solamente material o fuera algo nada más natural o terrenal, ¿no? Si tiene un Dios es porque es algo espiritual, ¿no? Si obviamente puede producir idolatría, es porque es algo espiritual, ¿no? Entonces, adorar al Dios de las riquezas es idolatría y obviamente va en detrimento de la vida espiritual de alguien. Dios es un Dios celoso que quiere que tengamos una fe, una devoción a Él o a nadie más. Sí. O sea, si la tienes con otras personas, otros dioses, no la puedes tener con Dios. Y yo creo que estamos de acuerdo todos aquí, hemos pastoreado ya varios años. Bueno, yo lo puedo decir, yo tengo 35 años pastoreando,
primero pastor asistente, luego pastor en trigo y miel, y yo creo que a nivel espiritual, en general, en la mayoría, el problema más grande que tiene un cristiano es que adora las cosas o el temor a perderlas o a no tenerlas, que es lo mismo, es un amor a lo poquito o un amor a lo mucho. ¿Alguien cree que solo teniendo mucho dinero eres avaro? No. Puedes ser avaro con poquito dinero porque por el temor no das y tienes amor a eso. Tu seguridad, decías tú en una plática aquí, creo que la pasada, está en eso, en el dinero y no en Dios. Entonces, el dinero es espiritual y tú dices, hay un Dios y la gente no lo entiende. Los abusos que si son reales, ha habido, no significa que no sea un principio bíblico. Así es. Ahora, el profeta Ageo en el capítulo 2, el verso 7, dice que vendrá el deseado de las naciones y hará temblar las naciones de la tierra. Ahí está hablando de un evangelismo mundial. Así es. El verso 9 dice, yo llenaré de gloria esta casa y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Está hablando de un avivamiento mundial. Pero me llama la atención que en medio del verso 8 dice que Él es el dueño del oro y de la plata. No dice que tiene un poco de oro, dice que Él es el dueño del oro y de la plata. O sea, lo que está diciendo, el oro y la plata era el medio de transacción que se hacía en aquellos tiempos. Y hasta el día de hoy, todavía una nación que tiene buenas reservas de oro y plata tiene una economía sólida. Entonces, cuando la palabra dice que Dios no es que tiene plata y oro, dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces, Dios es el dueño de todo. Dice la palabra en Salmo 24:1, de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, esa cláusula reconoce que Dios es el dueño de todo, pero dice que es el dueño del oro y de la plata, o sea, es el dueño del dinero, Él está por encima de eso, ¿verdad? Entonces, si entendemos eso, nos daremos cuenta de que la economía de Dios es sólida, es poderosa. O sea, es el dueño del oro y la plata. No se afecta por las turbulencias financieras de la tierra o por las monedas que se deprecian en las naciones. O sea, la economía de Dios es una economía de reino, de poder, de autoridad sólida, que tiene poder de compra. Entonces vamos a seguir con el tema, pero queríamos dejar establecido que el principio de honrar a Dios con los bienes que Dios pide, porque es Dios el que lo pide en la Biblia, no otra persona. A Caín y Abel se les enseñó a honrar a Dios con el fruto de su trabajo. Se acercaron, apenas se trabajaban, uno con ovejas y otro con frutos del campo, porque uno era agricultor, el otro ganadero, y es Génesis 4, o sea, el principio de honrar a Dios con nuestros bienes o el fruto de nuestro trabajo es totalmente bíblico. Y la sesión pasada, para avanzar, nos quedamos en lo que tú decías, que esta ofrenda que dio Ezequías, o de renovar la Pascua que se había olvidado, y la ofrenda de la Pascua, él apeló a eso para que Dios viera que con integridad lo había hecho, era un motivo correcto, y ahora con ese aviso del profeta Isaías que iba a morir, Dios revierte la sentencia y le añade 15 años. Y nos leíste el capítulo 20 del libro de los Salmos, ¿nos lo puedes volver a leer? Ok. Libro de Salmos 20, dice así: Dios te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu sacrificio. Tremendo. Está complicado ese verso 3. Quisiéramos, por la gente que ha sido abusada, que no estuviera, pero está en la Biblia. Dios hace memoria de nuestras ofrendas. Rodrigo. Así es. Dios hace memoria. Recuerdo hace algunos años, sembré una camioneta que tenía yo en la iglesia. La sembré, ¿verdad? ¿Se la diste a alguien? A alguien de la iglesia. Luego, por alguna razón, mi carro se averió, se descompuso. Entonces, esa persona, por alguna razón, ya no siguió con nosotros en la iglesia, y me acuerdo que estaba yo esperando la pecera saliendo de la escuela con mis hijos, y vi que pasó, y por alguna razón… En el vehículo que tú le dijiste. Y ni a Dios me dijo, me vio, pero algo pasó ahí que se molestó conmigo. Bueno, el asunto es que cuando pasó eso, pues yo me sentí incómodo. Una, porque no tenía un vehículo, otra porque el que le había dado… pues andaba… No era ni agradecido. Sí,
Y recuerdo que lo único que le dije al Señor, ten memoria de todas mis ofrendas. Cité este pasaje. Y El verso 3 de Salmo ajá. 20. 2 días después me habla una familia y dice, oiga, pase por un carro a la agencia y dice, nosotros ya pagamos el enganche, pastor. Wow. Dios me sorprendió. Dije, no, pues hizo memoria de mis ofrendas, ¿verdad? Independientemente de lo que la otra persona, la manera en que actuó, Dios hizo memoria. ¿Tú tienes un testimonio, Sergio, de lo mismo, de que Dios hace memoria de nuestras ofrendas? Sí, muchas veces hemos afortunadamente vivido situaciones similares. Nosotros hemos, porque así lo ha puesto Dios en nuestro corazón, sembrado varias veces varios vehículos, unos 4 o 5 vehículos, camionetas, y hemos visto cómo Dios nos multiplica todo eso, ¿no? Y lo increíble, por lo menos en mi experiencia, es que ha sido en los momentos perfectos, ¿sí me explico? O sea, uno quisiera que fuera instantáneo, ¿no? O sea, ya como siembra y cosecha, sí, pero aún la siembra y cosecha no es instantánea. Tampoco. Yo no me imagino un labrador, como dice Timoteo, que para participar de los frutos, pues obviamente siembra la semilla y se siente a los 2 minutos todo frustrado porque no salió nada de la tierra, ¿no? Requiere un proceso, requiere tiempo, y a veces ese tiempo se convierte en nuestra prueba de fe. Sí. Porque si fuera inmediato, entonces ya no estaríamos fe, ¿no? Sería, yo doy y sería como una especie de causa-efecto inmediato, ¿no? Entonces, yo he percibido, por lo menos en mi caminar con Dios, que ese tiempo entre que nosotros hacemos algo por obediencia a Dios, llamémosle en el área financiera, y Dios responde, se convierte en algo que va puliendo nuestro carácter, nuestra confianza en Dios, nuestra dependencia en Él. Y de alguna manera, como dice la Biblia, Dios no llega ni antes ni después, ¿no? Hay lluvia temprana, lluvia tardía, pero cuando llega se vuelve un factor sorprendente para nosotros, ¿no? Yo estoy convencido que una de las cosas que le agrada mucho a Dios es asombrarnos y sorprendernos como sus hijos, ¿no? Y muchas veces lo hace de esa forma que no sea así como, pues ya me lo esperaba, ¿no? Yo sabía que hoy iba a ser, ¿no? Sino que realmente sea algo que impacte nuestras vidas de tal manera que lo convirtamos en un modo de vida, ¿no? Una manera de vivir, pero creo que la base está en ese aspecto de la fe, ¿no? Y el tiempo entre que hacemos en obediencia a lo que Dios nos pide y lo recibimos, nos sostenemos con la fe. Ese es el elemento que tenemos. Sí, porque la expresión que Dios haga memoria de tus ofrendas, acepte lo que ofreces, habla de que muchas veces damos, ofrendamos y no vemos la respuesta inmediata, justo como dice Sergio, porque dice que haga memoria. O sea, si ya hubiera hecho memoria y nos hubiera dado toda la cosecha de todo lo que hemos dado, pues no necesitaríamos apelar que haga memoria, pero aquí dice que haga memoria de todas, y no dice de algunas, dice de todas tus ofrendas. Así es. Entonces, aquí encontramos en el Salmo 20 que el principio para que Dios nos oiga en el día del conflicto, que para que Dios nos ayude, para que Dios nos defienda, para que Dios nos sostenga, tiene que ver con las ofrendas que hemos plantado. O sea, en algún momento comentábamos para que reparte a 7 y aún a 8, dice, porque no sabemos el mal que viene sobre la tierra. O sea, el conflicto es algo que no es bueno. El que estemos en algún problema, en alguna dificultad no es bueno, pero dice que Él nos va a ayudar, Él nos va a oír, Él nos va a sostener, ¿verdad? Él nos va a defender. Entonces quiere decir que en el día malo Dios va a estar con nosotros porque va a hacer memoria de todas nuestras ofrendas. Ahora, aquí es importante algo, va a ser memoria, pero si no hemos puesto ofrenda en el altar. No, pues va a ser memoria de que no dimos. Sí. Todos dieron y tú no, te pasaste esa oportunidad. Sí, porque es el principio, dice que Él va a hacer memoria de todas nuestras ofrendas, pero si no hay ofrenda en el altar. Ahora, también de cuando damos una ofrenda con un corazón no íntegro, como el de Ananías y Zafira, que están dando ofrenda porque Bernabé dio un terrenón ahí para que la Biblia lo mencione, y ellos no se quieren quedar atrás, como en un sentido de competencia, como en un sentido de yo también, fíjense que yo también doy, pero Dios, ellos mienten en cuanto van a darle a Dios, se quedan con una parte y mueren. Ahí no hay integridad. Diríamos que Dios va a hacer memoria de las ofrendas dadas íntegramente, porque si no serían, como dice otra porción de la Biblia, obras muertas. Y ahí entraría, obviamente, el entendimiento que esto que estamos mencionando es una parte, no puede ser algo superficial.
El problema que tenemos a veces en la vida cristiana, y lo digo para todas las personas que nos están viendo y oyendo, es que pensamos que es como una especie de fórmula mágica, ¿no? Como un moche. Como un mocho. Oye, Si no. hago esto va a pasar esto, si doy esto voy a pasar el otro. Es parte y ese de- es el mundo, o sea, en el mundo sí funciona así, el mundo sí se mueve, vamos a decirlo así, por el interés económico. Con dinero baila el perro. Sí, lamentablemente, ¿no? Pero yo estaba leyendo aquí una cita que todos hemos conocido, la historia de Cornelio, y me llama la atención en Hechos 10, cuando habla de Cornelio, y dice lo siguiente, dice que era un varón piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Es decir, una parte era su generosidad, pero también era un hombre temeroso de Dios, era un hombre obviamente Sí, piadoso, era un hombre íntegro. O sea, si él no hubiera tenido esas características, Aunque dé dinero. aunque hubiera dado lo que hubiera dado, no hubiera dado el mismo resultado, ¿no? Ahora, es curioso porque lo que este hombre hizo da la pauta para lo que hoy conocemos el derramamiento del Espíritu Santo a los gentiles y de la salvación. Sí, pero creo que te estás adelantando Sí, sí, sí. al programa Perdón, que viene. disculpa, no sabía que íbamos a te hablar de ese emocionaste. Ese es un pasaje súper clásico. Pero entonces, memorias dadas con integridad, ¿verdad? O sea, a Dios hace memoria de nuestras ofrendas dadas correctamente. Porque Así si es. hiciera memoria de todo lo que damos, hemos dado mal. Hemos dado mal. Dice el hermano Wayne, ¿verdad? Que dice que Dios ama al dador alegre porque da con alegría, pero al que da con enojo también le recibe la ofrenda, pero no lo bendice igual. Sí, sí, no es lo Hablando del motivo por el cual damos. Así es. ¿Todo motivo para dar agrada a Dios? Hay motivos incorrectos, ¿verdad? Pero yo creo que hay dos formas de dar. Lo que dice 2 Corintios 9:7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, puede haber un motivo de tristeza, de enojo, por el cual damos, ya es un motivo incorrecto del corazón. Ok. Entonces, el motivo correcto es la alegría, es el Sí. gozo cuando le entregamos a Dios, La cuando gratitud. le consagramos a Dios, ¿verdad? Por un lado. Por el otro, encontramos a Padre Abraham en Génesis 22. Ujú. Dice que Dios le pide su hijo, su único, el que él ama. Entonces, ahí vemos que Abraham va a un monte para entregar a Isaac en ofrenda. Sí, no, él hubiera querido dar cualquier cosa menos su hijo. Así es. Entonces, Abraham era un diezmador por excelencia y un ofrendador por excelencia. Sí, sí. Pero lo que estaba pasando ahí era una ofrenda tanto de primicias como memorial. Iba a marcar la vida de Abraham. O sea, era algo desconocido. No había experimentado esa forma de dar. Y Dios le dice, entrégame a tu hijo. Como que él ya había sido un dador muy bueno, muy generoso, de mucha honra, pero Dios lo quería llevar a un nivel mayor y fue una ofrenda muy difícil. Así es. Entonces Dios le pide a Padre Abraham que entregue a Isaac. Va en obediencia y le pregunta a mucha gente, ¿usted entregaría un hijo? No, pues nadie levanta la mano en una reunión. ¿Eh? ¿Entregaría su casa? No, pues mi casa sí, mi auto, sí, pero un hijo no. Y Abraham ahí va a ofrecer a Isaac. Hay varias cosas que encontramos ahí. Dice en el verso 5 que Abraham llegó al monte y dice que le dijo a sus siervos, quedaos aquí vosotros y el burro, Génesis 22:5. Ujú. Abraham le dice a sus siervos, quedaos vosotros y el burro, yo y el joven subiremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Sí, sí, sí. En primer lugar encontramos que él dice adoraremos, él sabía perfectamente que iba a sacrificar a su propio hijo, que lo iba a entregar en ofrenda, en un altar. Pero ahora él le llama a ese acto de obediencia, de ofrendar su propio hijo en sacrificio, le llama un acto sublime de adoración. Sí, dice adoraremos. Él va a entregar al hijo, pero él dice adoraremos. Así es, ¿verdad? Entonces la ofrenda es un acto de adoración. El error que tenemos en muchas iglesias es que muchos ministros de alabanza dicen, Dios nada más quiere Los cantos. la adoración El corazón. de tu corazón. O sea, lo pone por encima de las ofrendas. Y jamás estuvo separada el diezmo y la ofrenda del tiempo de adoración del correcto. pueblo delante de Dios. Es correcto. O sea, los diezmos y las ofrendas eran parte, sus primicias de su adoración. Lo bajan a algo material. Yo he visto iglesias que inclusive dicen, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar la renta, tenemos cuentas, por eso den. Y ese no es el motivo. Aunque el dinero se va a usar para suplir las necesidades, lo entregamos como un acto de adoración. Así es un acto de adoración, porque decirle a la gente, hay que pagar agua, luz, ya la gente tiene eso en su casa, ya le estamos añadiendo carga, en lugar de enseñarles que venimos
venimos a adorar. Sí, que esa no es la razón es porque haya necesidad. Entonces una iglesia que tiene 10,000 miembros, que no tiene mucha necesidad, porque ahí hay 20 o 50 muy acaudalados que dan, entonces que los demás no den. No, es que es nuestro privilegio de adorar. Sí. No es la necesidad la que marca si doy, sino mi entendimiento de que doy para adorar. Así es. Entonces yo le digo a mucha gente, mire, cuando usted trae sus diezmos, ofrendas, primicias, promesas al altar, en realidad lo que tú estás haciendo es firmando en el altar. ¿Vea? ¿Qué es firmar en el altar? Yo estuve en ese altar adorando. Yo estuve invocando el nombre de Dios. Porque dice que miró a Abel y a su ofrenda. Sí. Entonces, sí. realmente es como firmar en el altar. Yo estuve en ese altar adorando. O sea, porque hay que adorar en espíritu Y en verdad. y en verdad, cuando pasamos al ámbito de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias. O sea, realmente el que adora cierra una correcta, yo le llamo el clímax de la adoración. Es dando. Dando. Entonces encontramos en Abraham, primero que reconoce que ese sacrificio, esa ofrenda, que era una ofrenda de primicia, porque era su primogénito con Sara, Claro, era el de claro. la promesa, Sí. era el heredero, el que iba a perpetuar la memoria de su nombre. Entonces reconoce que ese sacrificio, esa ofrenda de su hijo, en realidad es un acto de adoración. Sí. Pero me llama la atención que dice, quedaos vosotros, los siervos, quedaos vosotros, y el burro aquí, yo y el joven subiremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces me llama la atención que el burro no subió. O sea, los burros no ofrendan. Y si no ofrendan, no suben. O sea, si no ofrendan, no adoran. Y si no adoran, no suben. El único que sube es el que ofrenda, porque adora y sube a otro nivel. No se queda siempre abajo del monte en la condición que estaba el burro. Entonces tenemos que ofrendar en primer lugar, incluso como hijos, no como siervos en el área del dar. Porque los siervos también se quedaron abajo. Quedaron abajo. O sea, en el área del dar tenemos Los que son ofrendar. burros y los que son siervos no suben, no adoran, no ofrendan. Exacto. Entonces, tenemos que dar con entendimiento de que somos hijos y nos han sido dadas todas las cosas. Y el hijo honra al padre. Así Esa es la es. característica principal. Así es. Wow. Pues sí, la escritura dice con claridad que Abraham dijo, él sabía, porque Dios le había llamado, sube y sacrifícame tu hijo, pero él dice vamos a adorar. Él no dice voy a sacrificar mi hijo, eso es lo que estás diciendo. Dice vamos a adorar, donde la entrega de algo valioso, que para Abraham no hay cosa más valiosa que ese hijo, porque aunque tuvo a Ismael, no es el hijo de la promesa, ese es un hijo que nace porque desciende en Egipto. Él desciende a Egipto cuando vino una gran hambruna y ahí su esposa Sara, cuando la entrega tal vez en manos del faraón, agarra una sierva que es Agar, misma que le va a causar un día un conflicto porque Abraham va a tener un hijo con ella. El hijo mayor de Abraham es Ismael, pero no es el primero en el sentido de la promesa. Y en la promesa está en Isaac, y cuando le está pidiendo Dios a Abraham su hijo como sacrificio, qué tremenda expresión, está pidiéndole su futuro. No solamente su hijo, sino su futuro, que tardó tanto tiempo en tener ese hijo, y todas las promesas radican en criar ese hijo para que se cumpla lo que Dios dice. Está muriendo a lo más valioso que tiene. En un sentido, cuando ofrendas y das las obras, que a veces la gente da monedas o ya para que no estén, dice aquí en Trigo y Miel, pues aquí van a enseñar siempre a dar, así que ya para que no me estén diciendo ahí va, pero le dan las obras, pero Abraham no está dando las obras, está dando su hijo. Y yo creo que una de las cosas que este pasaje nos enseña dentro del ámbito de la vida de fe y sobre todo de dar, es que nunca podemos ver algo que le damos a Dios como pérdida. Abraham estaba convencido de que no iba a ser un día de pérdida. Volveremos. Por la forma en que el lenguaje que él utiliza. Estamos hablando del padre de la fe, de Abraham, y lo vemos en una convicción. Nunca, por lo menos en el pasaje, nos denota luto, tristeza, duelo. No estaba con la expectativa. Si no dice que se quejó, que lo meditó, que lloró amargamente, abrazó y entonces lo subió. Sí, así, simplemente no lo hizo. hay ninguna expresión, por lo menos en la Biblia, que es lo más, o debe ser lo más relevante para nosotros, donde Abraham exprese una cuestión de sentirse despojado o sentirse donde Dios lo va a perjudicar o va a perder. Él tuvo la fe suficiente para hacer las declaraciones que hizo, con la convicción con que lo hizo, porque obviamente regresamos al punto fundamental de lo que debe tener todo lo que le entregamos a Dios, que es fe.
¿no? Le damos a Dios con fe, no solo por fe. Creo que son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, darle por fe. Porque no lo tengo y creo que Sí, me lo va a sí. dar Dios. Pero dárselo con fe en el sentido específico de creer que nada de lo que damos para Dios es un desperdicio, mucho menos una pérdida, algo que nos va a perjudicar, algo que de alguna manera nos va a poner mal, ¿no? Sino que lo estamos dando, como dice la Biblia, como dadores alegres, y también dadores que como es el caso de Abraham, tienen la fe de reconocer que esto va a terminar en una victoria. Y así fue, porque lo curioso de este pasaje es que fue exactamente como él lo dijo, ¿no? La forma en que sucede, él va con la actitud de adorador, entendiendo que adorar, o el principio fundamental, como hemos expresado, de adorar, no es cantar, no es hablar, sino es entregar, ¿no? La adoración tiene que ser una entrega a Dios, que en nuestros tiempos es más difícil. En la época digamos, del Antiguo Testamento, que todo era más complicado, no había forma de presentarse delante Sin una de Dios ofrenda. sin una ofrenda, ¿no? Sin un holocausto. Por eso este pasaje que leímos anteriormente en Salmos, para los que lo leían en ese momento era muy claro, porque estaban acostumbrados, cada vez que me presento delante de Dios hay una ofrenda y hay un holocausto. Para pedir perdón, una ofrenda. Sí. Para adorar a Dios, una ofrenda. Para darle gracias, una ofrenda. sí, Estaba basado en una ofrenda. Había un entendimiento por la ley leviatana, por todo lo que leemos ahí en Levítico, de lo que era presentarse delante de Dios. Hoy en día, lamentablemente, y lo digo con todo respeto. No, ya no ofrendes, la ofrenda fue Cristo. No, pero pues y- por y- los pecados. Y aparte hay una expectativa así como de temor, ¿no? O sea, como que presentarme delante de Dios es para ver qué me da Dios Oh, y no básicamente cuál es la esencia. ¿cómo lo honro? Sí, porque la Biblia sí es muy clara. Ninguno, dice la Biblia, se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces, una expectativa de presentarme delante de Dios, como fue el caso de Isaac, es primeramente voy a adorar, a entregarle todo lo que tengo, todo lo que soy, y de ahí tengo la fe en que Dios me va a sorprender mucho más abundantemente lo que yo pueda de alguna manera definir. Oye, se entregó un hijo aunque no lo mató. Así Porque es. cuando iba a degollar al hijo, dice la Biblia que cuando alzó el cuchillo para degollarlo, el ángel le dijo, ¡no! Sí, él no estaba jugando. O sea, en el momento que pensó, ya lo voy a matar, dijo no, y Dios hizo a Abraham padre de multitudes. Así es. O sea, él Entonces, entregó un hijo, ajá. y aunque, bueno, ya no vive Abraham, pero todos los descendientes judíos son descendientes de ese hijo, y todos los que no somos judíos, por la fe, somos hijos de Abraham por la fe. Así es, fue una semilla, ¡Qué un poder de multiplicación! multiplicación. Entonces, hay dos cosas que encontramos también, y A voy ver. a lo mejor a diferir un poquito en algún aspecto, en el sentido de que Abraham, por ejemplo, ahí no fue un dador alegre. Entiendo. Ahí Abraham se convirtió en un dador de fe. Así. Entonces, un dador alegre es lo que dice 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Eso no lo propuso Abraham. No, se lo pidió Dios. Eso se lo demandó Dios, ¿verdad? Entonces, cuando uno propone, tiene que hacerlo con gozo. Ese es el sentido característica. correcto, ¿verdad? De alguien que propone, debe de hacerlo con gozo. Bien. Pero Abraham ahí no iba con gozo. Probablemente, y esto es mi interpretación. No, dice, lo probó. Ajá, probablemente yo entiendo que cuando Dios le dice, entrégame tu único hijo, Abraham no iba con gritos de júbilo. Probablemente iba sufriendo dentro de su corazón, quién sabe si hasta derramando lágrimas, pero en obediencia. Porque dice la palabra en Hebreos 11, sabía que Dios era poderoso para levantarlo Sí, aún de los muertos, de que en los sentido figurado lo tomó de los muertos. El ir a ese Sí, monte era un mero sí. trámite, Sí. porque él ya había resuelto en su corazón que iba a ofrecer a su hijo en ese monte. Entonces probablemente iba derramando lágrimas, hasta sufriendo dentro de sí, pero confiando, porque la confianza es un nivel muy alto de Sí, la la fe, fe. ¿verdad? Confiando en que, bueno, lo voy a ofrecer, pero Dios es poderoso, lo puede levantar de los muertos Sí, sí. y va a cumplir lo que me dijo en él, Sí, sí. las promesas que me dio en Isaac. Y iba Abraham y llegó hasta el punto donde tomó el cuchillo Para degollar. para degollarlo. Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano porque ahora sé que no me niegas nada. Entonces ahí se hizo padre de multitudes. Pero Abraham ahí no fundador alegre, fundador de fe. ¿Qué es un dador de fe? Es un nivel más alto del dar que un dador alegre. Un dador alegre es cuando tú propones. Un dador de fe, cuando Dios demanda, casi siempre es algo que nunca has dado, que te va a costar sacrificio, que no tienes la experiencia de haber caminado por ahí, pero que Dios dice, a ver, entrégamelo.
Es una prueba de fe. Y Abraham iba en obediencia. Entonces Abraham ahí se convirtió en un dador de fe, que es un nivel más alto del dar. Que aunque no entiendo lo que Dios me pide, aunque es un sacrificio, aunque a lo mejor me va a doler un poco, desde mi corazón soltarlo, entiendo que la personalidad de Dios es que Él es bueno, Él es fiel, Él es justo. Nunca me pediría que haga algo que me dañe a mí o a mi familia. Entonces es un nivel de confianza. Pero ahí Abraham fue un dador De fe. de fe. Un nivel más alto del dar que un dador alegre. Claro. Porque no fue algo que propuso, fue algo que Dios le demandó. Claro, le digo a muchos en broma, miren, si Dios le hubiera dicho a Padre Abraham, entrégame a tu suegra en sacrificio. Uy, Digo, ahí sí hubiera sido un dador alegre, hubiera hecho banquete, fiesta, invitado a todo el pueblo. Muy bien, muy bien. Es correcto. Pero qué tremendo. En un sentido, aquí también Abraham entregó su primicia. Sí, su Y primicia. por eso cosechó el ser padre de toda la nación judía y de todos los que no somos judíos, pero que por la fe en Cristo somos hijos de Dios, somos como hijos de Abraham por la fe, por esa fe que él expresó de obediencia, de honra a Dios. O sea, él se hizo padre de todos por entregar uno. Así es, el Y poder de una primicia. se hace semejante a Dios, el Padre. Así es. O sea, es un reflejo directo en la Biblia del Padre Celestial entregando su único hijo en la cruz del Calvario. O sea, Abraham es el personaje que en ese sentido se parece más a Dios el Padre entregando a Isaac y a Dios el Padre entregando a Jesús. Así es. Pues se acaba el tiempo. ¿Se gastó? Se acaba el tiempo. ¿Ibas a decir algo para finalizar? No, está bien. Creo que Una frase corta, un comentario corto para finalizar. que básicamente el ser un dador a Dios o con el corazón de Dios nos hace más cercanos a la naturaleza de Dios, ¿no? Porque así dice la Biblia, Así lo más hizo él. bienaventurado es dar que recibir. Y nos parecemos a él que entregó a su hijo. Así Abraham no lo sabía, pero el padre iba a entregar sí, a su hijo. es verdad. Un último comentario, Rodrigo. Que bueno, las ofrendas no, lo que damos no está solamente en el presente operando, entra al futuro, todo lo que damos. Santo Dios. Bueno, pues el tiempo es implacable, pero queremos decirles que estamos aquí con el pastor Rodrigo Bravo, que es una autoridad en el tema de primicias y de dar. Aquí nomás hay 3 libros que nos hiciste el favor de obsequiar, gracias. El manto de los reyes, la honra es una semilla de promoción. Diezmo, obligación o bendición. ¡Wow! El diezmo más que dinero es un capital espiritual a tu favor. Cuando no diezmas, menosprecias a Jesucristo como rey y sacerdote y las ventanas de los cielos. Es una oportunidad que Dios da al justo. Estos son 3 libros nuevos. Así es. O sea que tienes más de 3. Ajá, 10 completamos con esos 3. Ya. Pues es una autoridad para dar. Me decías que estaban invitando a un conferencista muy prominente extranjero a un evento en la Ciudad de México sobre mayordomía y finanzas y que pues también te llamaron a ti porque eres una autoridad en esto. Sí, ¿Cómo te da Dios tanto de estos temas? Hay 2 cosas. Yo nací bajo el ministerio del pastor Rubén Ramírez Mayer, El de Veracruz. de Veracruz, que ya partió con el Señor. Sí, sí. Creo que fundó más de 200 iglesias, diseminadas mayormente en el estado de Veracruz. Sí. Yo nací bajo ese ministerio. Una de las primeras iglesias que se fundaron en la cuenca del Papaloapan, que se llama Esmirna. Yo ahí crecí bajo las bancas cuando el hermano Wim Myers compartía la palabra en esas zonas. Sí, eran muy amigos Rubén Ramírez y Sí. Wayne Myers. Bueno, el hermano Wim Myers también fue muy amigo de mi tío Eufrasio Cruz, un pastor que fundó como unas 15 iglesias ahí en la cuenca. El hermano Wim Myers narra un testimonio de los cocos, bueno, ese habla de mi tío. Wow. Ahí. Entonces, ese es un antecedente, pero bueno, cuando llego a Ciudad Victoria, me invita a colaborar con ellos el apóstol Bo Crow, que él fue muy amigo de John Austin, el papá de Joel Austin, llega y funda un instituto bíblico en el norte, y antes de graduar me invitan a colaborar con ellos. Dios ya me había confirmado, me quedé en el norte, pero así a terminar rápido, tengo 2 visiones cuando Dios me llama al ministerio a los 17 años. En una noche vi una visión de una nube de puro polvo de oro y la silueta de Jesús con los brazos abiertos
como si fuera de oro sólido. Yo entendí que me llamaba al ministerio. Hoy entiendo por qué de esa forma fue la visión. Con oro y polvo de oro, Sí. claro. Luego, como al año, otra visión muy fuerte, que vi un campo de siembra inmenso, los surcos ya preparados para la siembra. La gente iba caminando en medio de los surcos, mucha gente. Se agachaban y recogían billetes de alta y baja denominación. Lo que me asombró es que la mayoría recogían billetes rotos. Y yo apenas iba a preguntar a alguien, ¿por qué esta gente recoge billetes y la mayoría son billetes rotos y Jesús está al lado mío? Y le pregunto, mi Señor, ¿por qué toda esta gente recoge billetes y la mayoría son billetes rotos? Jesús me dijo, porque la mayoría dentro de mi pueblo no me está honrando con diezmos, ofrendas. Sus economías están rotas, fracturadas, no tienen poder de compra. Enseña a mi pueblo a honrarme con sus bienes. Wow. Y entonces en tu llamado está esta verdad. Sí, Y Dios te ha dado entendimiento para transmitirla. así es. En 10 libros. Sí, Eso gracias. es bastantito. Sigo siendo el burro, cargando la palabra ungida y revelada que es Cristo. Hay que mantenerlo. No, pues si estuviste con Rubén Ramírez Myers y Wayne Myers, uno se mantiene humilde, ¿verdad? Dice el hermano Wayne, la gloria a Cristo Así y a es. nadie más. Amén. Bueno, yo quise decir esto para que entendamos que Rodrigo, aunque tal vez no vive por aquí, por esta zona del centro, sino es muy conocido en el norte, él desde hace muchos años está enseñando esto. Y cuando tú enseñas sobre el dar, el poder de la ofrenda, siempre recibes muchos ataques. O sea que le pisas la pata de palo, el callo a las personas que creemos que nuestra seguridad está en lo que tenemos. Cuando Jesús dijo, tu seguridad está en mí, en conocerme. Y si vas a hacer tesoros, si vas a acumular algo, acumúlalos en el cielo, donde no se echan a perder, no hay inflación, nadie te lo roba. Está súper interesante, vamos a seguir con este tema la sesión que viene, tenemos que terminarlo para que siga el programa, aunque los libros que trae el pastor Rodrigo pues estarán aquí en la librería de Trigo y Miel, o los podemos encargar también, aquí tenemos la información. Es bien importante que tú tengas la base bíblica de por qué damos. No damos para manipular, nos manipula alguien, no damos porque no se nos obligue, si no nos dejan entrar a la congregación. Damos porque entendemos todo lo que Dios hizo con nosotros, y es nuestra forma de reaccionar en gratitud hacia Él. Vamos a terminar orando. Le voy a pedir a Sergio que ore, porque estamos entregando nuestras primicias, y que Dios nos ayude a hacerlo con fe y entender que estas entran en el futuro, decía Rodrigo Bravo. Señor, gracias porque la bendición tuya es la que enriquece nuestras vidas y no añade tristeza con ella. Gracias por la bendición que tenemos de poder mostrar tu naturaleza, Señor, genuina de dar, de fidelidad, pero sobre todo, Señor, gracias por que estamos seguros que tú estarás siempre respaldando cada paso de fe y cada decisión que tomemos conforme a tu palabra, a tu voluntad, pero sobre todo en este tema, Señor, queremos honrarte, queremos ser agradecidos, Señor, hijos e hijas tuyas que reconocen, Señor, que pues todo de lo recibido de tu mano es de lo que podemos darte. Gracias, Señor, por tu fidelidad, que aún es más alta que los cielos, y por tu bendición sobre nuestros hogares, y esa fe, Señor, que hoy nos permite avanzar rompiendo límites para poder ser dadores conforme a tu voluntad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues hasta la próxima. Estamos cada semana haciendo este análisis. Esta es la temática, primicias y el poder de la ofrenda. Gracias, Rodrigo. Gracias, Sergio. Hasta la próxima.